Recuerden que todo lo que promovemos y todo lo que presentamos puede ser revisado de forma particular para cualquier proyecto o necesidad que tengan y que estamos a sus órdenes. Primero, una pequeña introducción sobre la compañía, quién es Bekaert, que estamos presentes en muchas industrias y en el hogar de prácticamente todos nosotros, pero muchas veces un poquito ocultos. Me gusta mucho platicar con nuestros clientes o en nuestras visitas, que por ejemplo los alambritos de la mayor parte de los cuadernos que tenemos en nuestras casas tienen acero trefilado por nosotros. El alambrito con el que cerramos el pan, muy probablemente las llantas de su vehículo, muy probablemente los cables del elevador del edificio en el que vivimos y muchas otras aplicaciones. Somos una compañía de origen belga, fundada en 1880 y con presencia en más de 120 países. Tenemos más de 28,000 empleados y somos una compañía que cotiza en bolsa europea. Particularmente en lo que concierne a productos para construcción, que es el tema que nos incumbe el día de hoy, tenemos más de 40 años de experiencia global. Uno de los atributos más grandes que tenemos como no solo no solo como oferta de producto, sino también como consultores acompañándoles en su proyecto, es esta experiencia que tenemos acumulada a nivel mundial y por supuesto en México. Y hablemos de México. Aquí tenemos 30 años de experiencia, contamos con 6 centros de distribución en Baja California, en Monterrey, en Jalisco, en Bajío, un par en Centro, y la distribución de nuestros asesores comerciales, gerentes regionales, está más o menos acomodada de la misma forma. Razón por la cual les vuelvo a invitar a que nos contacten ante cualquier duda, cualquier tipo de edificio industrial que estén próximos a construir, podemos brindarles consultoría de la mano. También contamos con la atención a oficina de ingenierías. El día de hoy nos acompaña Luis Miguel Laredo, quien tiene ya aproximadamente unos 10 años formando parte de este departamento, pero tenemos un equipo de ingenieros a disposición de ustedes para revisar cualquier ingeniería de valor que valiera la pena presentar para sus proyectos. Hablemos un poco del panorama industrial en México y del ambiente macroeconómico. Fuera de las cosas que últimamente hemos visto nos están distorsionando un poco la percepción del mercado. Aquí hay mucha información, estimados. De nuevo, no duden en contactarnos para revisar cualquier tema, incluso con nuestros clientes o a quien le brindamos asesoría comúnmente, acercamos este tipo de noticias o datos, pero buscaba poner en un slide mucho del panorama. Sí es cierto que el 83% de las exportaciones de México son a Estados Unidos, pero también es cierto que somos su principal socio comercial en diversos segmentos. El primordial, como pueden ver en estas gráficas, es todo lo relacionado con automotive, pero hay muchos otros segmentos que de momento aún se encuentran cobijados por el TEMEC, en los cuales somos altamente competitivos y hay muchísima demanda. El gráfico que dice Nearshoring Demand by Industries, que es del Q3 del año pasado, representa llegadas nuevas de inversión, pero también expansiones de plantas que ya están presentes en nuestro país. Abajo, donde dice Top US Imports from Mexico by Industry, podemos ver los países que nos van siguiendo los talones en los segmentos top para México. Luego, entonces, dicho todo lo anterior, México está en una posición muy privilegiada para continuar creciendo. Es la tendencia que hemos visto y es el tipo de requerimiento que encontramos en el mercado todos los días. Pero demos un doble clic. Cuando hablamos con nuestros clientes, a quien les brindamos consultoría, en los cuales están en todo el abanico, digamos, de necesidad de construcción industrial, desde quien está especificando el proyecto hasta el usuario final, encontramos un fuerte crecimiento en naves Build to Suit, eso significa BTS. Y
todavía una gran presencia de edificios especulativos. Aquí, esto lo tomé de PowerPoint para que fuera lo más formal posible, pero para mí la diferencia es entre cuando estamos jugando baraja, la necesidad de tener un diamante o la necesidad de poseer un comodín, dependiendo del juego que estemos jugando y de cómo es que estemos jugando el juego. Pero dentro de las naves Build to Suit, que también estas industrias de manufactura, logística, automotriz, e-commerce y por supuesto food and beverage, tenemos requerimientos muy similares. Necesitamos versatilidad y durabilidad. Siempre hay una competencia que nos orilla a tener tiempos de construcción limitados. Tenemos necesidad de estandarizar procesos de construcción multirregión, no solo global para competir con los titanes de la industria de otros países, sino también dentro de México. Necesitamos certidumbre económica en nuestra inversión y, por supuesto, hay una fuerte tendencia hacia la ecología. Esto y muchos atributos más es por qué somos tan exitosos con quienes son nuestros clientes regulares y, por supuesto, en el mercado de la construcción industrial. Hablemos de tendencias de mercado. Todos, desde los usuarios finales hasta desarrolladores, pasando por toda la cadena de valor, buscamos un mayor valor por nuestra inversión. Esto no solo en inversión inicial, sino también en la prevalencia de nuestra inversión con el paso de los años. Necesitamos una inversión inicial competente, necesitamos costos de operación optimizados que nos llevan a automatizaciones, cada vez más presencia de robots, operaciones más exigentes en rapidez y eficacia, menores costos de mantenimiento, mejores costos de financiamiento, que aquí lo ecológico se vuelve muy relevante. Habrán escuchado hablar del dinero verde, pero cada vez más bancos están condicionando tasas especiales a cierto tipo de certificaciones o condiciones ecológicas en nuestra inversión. Por ende, también se vuelve muy relevante la huella de carbono de lo que estamos construyendo. Y, por supuesto, la continuidad operativa. Todos los segmentos que estábamos platicando anteriormente no se pueden dar el lujo de detener una línea de producción por mantenimiento o por alguna deficiencia en nuestro inmueble. Cada vez vemos más, y lo vemos en visitas, lo vemos en especificaciones, y lo veremos con cada vez más recurrencia, vehículos guiados de forma automatizada, robótica aplicada a líneas de producción, automatización de procesos, montacargas cada vez más estrechos, de más altura y con rodados más pequeños, reducción de ancho de pasillos, porque queremos cuantos racks sea posible y de cuánta altura sea posible en el edificio del cual disponemos, y de nuevo, la imposibilidad de detener operaciones. Estas son tendencias muy claras del mercado. Luego, entonces, ¿qué es un buen piso? Hablamos de tendencias, pero es muy importante, y aquí traigo a colación el enfoque sostenible de cualquier construcción de inmueble. Aquí lo más relevante es que desde el diseño de la nave industrial, que es el tema que estamos hablando, o patio de maniobras, o patio de contenedores, o cualquier edificio, desde su concepción hasta el fin de su vida útil debe de cumplir cabalmente con el objetivo para el cual está diseñado. Luego, entonces, el piso mejor es aquel que mejor se ajusta a su operación. Por eso contamos con un gran abanico de soluciones que van desde reducciones en inversiones iniciales hasta llevar a costo de mantenimiento cero prácticamente cualquier inmueble. Más adelante hablaremos un poco pinceladas de todo esto. ¿Cuál es el paradigma tradicional? ¿Qué es lo que típicamente vemos en el mercado? ¿Y por qué? Primero, el concreto es base de nuestra civilización. Me parece que después del agua es el material, el cemento es de los materiales que más consumimos. Sin embargo, el concreto tiene sus limitaciones. El concreto, por definición, es quebradizo. Es muy resistente a la compresión,
más no hacía la flexión. Luego entonces nosotros podríamos inferir por reducción de costos que aquel concreto que estuviese mejor reforzado puede ser más esbelto. Se puede hacer un edificio o una losa sobre terreno, que en este caso es el tema que nos compete, sin ningún refuerzo. La respuesta es que sí, pero tendría que contener suficiente concreto, tendría que tener el espesor suficiente para nunca deformarse, lo cual sería altamente costoso tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista ecológico. Por eso reforzamos el concreto. En los pisos industriales vemos mucho mallas, vemos mucho armados, vemos mucho aplicaciones o digamos materiales de refuerzo que se utilizan en otras verticales de la construcción, pero que se han tropicalizado para el uso de pisos. Para el efecto de esta plática es muy relevante para mí comentarles que las fibras están diseñadas desde su concepción para refuerzo de losas sobre terreno. Esta es la función para la cual han sido diseñadas y por ende es un material mucho más optimizado, mucho más fácil de utilizar y que nos da mucha más certidumbre de la duración de nuestros pisos. Particularmente las fibras que nosotros vendemos y promovemos han pasado por un proceso de desarrollo de cerca de 40 años. Luego entonces tenemos vasta experiencia reforzando N número de losas sobre terreno. Ahora, hablábamos de esta capacidad limitada que tiene el concreto de flexionarse. Ante esta capacidad limitada que el concreto tiene de flexionarse, no solo necesitamos reforzarlo, sino que también necesitamos juntas. ¿Qué es una junta? No es otra cosa que una falla planeada. Nosotros estamos delimitando la construcción de una losa o cortando la misma para inducir fallas y que el concreto falle donde nosotros lo planeamos y no de forma errática en toda la losa. Básicamente esa es la junta de construcción o contracción, que tienen distintas razones de ser, pero básicamente es eso, lo que limita la losa o una junta de control que permite que el concreto se expanda y se contraiga. Ahora, ¿por qué existen estas juntas? Me adelanté un poquito donde le estaba platicando. Básicamente son las articulaciones de nuestro elemento. El concreto es vivo, se expande, se contrae, va a estar sometido a distintos tipos de presión, de contracciones y temperaturas, va a necesitar transferencia de carga de una losa a otra. Y estas fallas que nosotros planeamos o inducimos terminan siendo la parte más vulnerable del piso. Al igual que nuestras articulaciones, cualquiera que lamentablemente haya tenido cercanía con algún tipo de accidente o algún tipo de padecimiento, sabrá que estas uniones o articulaciones es donde más tendemos a lastimarnos. En el caso de un piso, el comportamiento es muy parecido y estas juntas son generalmente donde comienzan las fisuras, donde tenemos alabeos, que son las deformaciones en las losas que después hace que se muevan y que fallen, desniveles, desconchamientos, es decir, que parte del elemento se pierda o se levante, y pobre transferencia de carga entre las losas. Es decir, aquí es donde el piso es más vulnerable y donde más tiende a fallar. Todo esto trae altos presupuestos de mantenimiento, reducción en productividad de la operación, reducción al valor de la propiedad, porque el piso es donde más se está viendo la operación y incrementa el costo de la atención médica de los operadores. Les sorprendería, pero hay países, hay regiones donde se regula el número de horas que puede operar un montacargas alguien, porque incluso desprendimiento de retina es relacionado con estos golpeteos. Ahora, ¿cómo reducimos las juntas? Si ya platicábamos que las juntas son la parte más vulnerable del elemento. Tenemos distintas metodologías para reducir las juntas
y hacemos soluciones a medida de sus necesidades de operación y económicas. Esto puede ir desde que en un piso cortado distanciemos un poquito más los cortes. Denme un segundito, por favor. A ver, es que aquí estoy teniendo un temita. A ver, listo. A ver, denme un segundo. Listo, ya lo veo. Desde un piso cortado, que podríamos llevar de 3 metros hasta 6, dependiendo del espesor de la losa, hasta tecnologías que nos permiten 50 por 50 metros, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, o si la geometría del piso no nos permite losas cuadradas, tenemos otro tipo de aplicaciones. También, para quien lo necesita, tenemos soluciones que superan el hito de los 100 metros entre juntas con soluciones de alto valor agregado. Muchas de estas soluciones especializadas o algunas de ellas las tenemos en compañía o patente con algunos aliados estratégicos de nosotros. No dejen de tocar base con nosotros porque les recomendaremos el camino más efectivo hacia la reducción de estas partes vulnerables de su piso. Pero hablemos el día de hoy de pisos jointless, que si ustedes han seguido la cronología de nuestras capacitaciones y continúan con nuestro ciclo de webinars, verán que este es un pedacito de todo lo que ofrecemos, pero es el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué es un piso sin juntas o piso jointless? Básicamente es una superficie continua sin cortes, lo cual mejora tanto su capacidad de carga, su resistencia a la fatiga, es ideal para casi cualquier tipo de operación y el costo de mantenimiento es prácticamente nulo. ¿Cómo logramos estos pisos jointless y por qué son una solución muy recurrente en el mercado mexicano? Las hacemos únicamente con refuerzo de fibra, en este caso con refuerzo de fibra Dramix. Utilizamos un sistema de transferencia de cargas, juntas de control para delimitar las losas y permitir que entre estas grandes losas haya correcta transferencia de carga y nos permite paneles hasta de 50 por 50. Una de las variantes de esta tecnología es el piso sobre pilotes, que se vuelve muy relevante cuando estamos construyendo sobre bases que así nos lo requieran. De nuevo, no dejen de tocar base con el equipo para hacerles recomendaciones sobre qué aplicación, qué modulación es la más efectiva. ¿Cómo definimos qué modulación o qué tamaño? Bueno, van los parámetros de diseño y los hablaremos un poquito más adelante. Las ventajas de un piso sin juntas van desde la reducción de costos de construcción. Cuando se necesita una losa muy grande, tenemos menos juntas, que ya platicamos es la parte más vulnerable del piso. Reducimos mantenimiento e incrementamos la durabilidad del piso. Reducimos reparaciones, aumentamos la eficiencia operativa y, por supuesto, incrementamos el valor de la inversión. Muchos usuarios finales de estos pisos los especifican por preservar esta inversión que están haciendo, pero también muchos desarrolladores top de México y del mundo utilizan este tipo de soluciones porque saben que cuando cambia un inquilino a otro no van a tener que hacer mayores reparaciones a su inmueble. Y también algo muy relevante es que la implementación de este tipo de tecnología, la verdad es que con la correcta asesoría y acompañamiento es relativamente fácil. Beneficios desde el punto de vista de uso. Hablábamos de que el equipo va a durar más, pero también es muy relevante pensar en que las tarjetas madre de los montacargas se van a dañar menos. Los neumáticos de los montacargas van a durar más y los vamos a tener que cambiar con menos frecuencia. Vamos a tener menos mermas. Estos golpeteos o movimientos o alabeos en las losas pueden llegar a tumbar materiales cuando estamos operando a grandes alturas. Tenemos productividad óptima. Cuando vemos montacargas o gente operando en un piso que no está cortado, los montacargas parece que van a despegar. También tenemos continuidad operativa por la reducción de mantenimientos y preservación del valor del inmueble. Es importante remarcar que el 90% del daño en una nave industrial
se presentan las juntas. Muchos inquilinos de clientes nuestros han expuesto o en experiencias post implementación lo contentos que están con la reducción de costos de mantenimiento y la operatividad no interrumpida. Otra cosa importante a tomar en cuenta cuando hablamos de un piso sin juntas es que tienen una capacidad de carga optimizada. Nunca va a ser lo mismo que coloquemos una carga en el centro de la losa, como colocar la misma en el extremo de la junta o donde coinciden las juntas. Nosotros sabemos que cuando distribuimos los racks en la nave, es muy difícil que calculemos que cada apoyo caiga en medio de las losas. Incluso cuando estamos hablando de cargas uniformemente distribuidas, muy difícilmente vamos a operar de acuerdo a la modulación de nuestro piso. Se vuelve muy relevante que el diseño de nuestro piso esté contemplado para trabajar en, digamos, las condiciones más exigentes. Este tipo de limitantes de las juntas limita el uso de las naves, la distribución de los racks, las velocidades de operación y también filtraciones de contaminantes y humedad, que se vuelve muy relevante, por ejemplo, para industria farmacéutica y food and beverage. Ahora, beneficios de durabilidad. Muchos de estos beneficios están relacionados con los pisos fibro reforzados, pero también con los pisos sin juntas. Al no tener juntas, tenemos el efecto contrario a lo que les dije en la slide pasada. Tenemos una distribución óptima de la carga. Prácticamente podemos poner estos apoyos en cualquier parte del piso. Y eso no es desde su concepción. Si quitan los racks y después deciden poner racks en otra configuración, se vuelve igualmente versátil. Mejora la durabilidad y resistencia del piso y algo muy importante, que esto sí es muy relacionado al uso de las fibras, no solo de los pisos sin cortes, es que tendemos a poder optimizar el espesor de las losas. Una losa que tiene un armado tradicional necesita forzosamente una capa superior para poder estar haciendo este refuerzo su trabajo. Tenemos un control óptimo de fisuración porque tenemos una matriz de refuerzo en toda la losa. Cualquier elemento que esté fatigando o golpeando el piso va a ser resistido por una matriz de fibras que está presente en la totalidad de la losa. Podemos ver o podemos pensar en muchos elementos en los cuales vemos que ya se perdió la capa superior del concreto, es decir, que queda expuesta la varilla. Esa varilla ya no está trabajando. Y este es el mejor de los escenarios, compañeros, porque parece que está dando meeting político, pero es el mejor de los escenarios porque también vemos muy presente el que estas mallas o fibras no estén colocadas en donde debieron de ser colocadas y que el piso carezca desde su construcción de cualquier tipo de refuerzo. Aquí tenemos un ejemplo separado de forma distinta, con modulaciones distintas, menos cortes, y lo ponemos así en el plano, es menos mantenimiento, un mejor sistema de transferencia de cargas entre una losa y otra, también es mantenimiento prácticamente nulo, y un piso fibro reforzado tiene un espesor un poquito inferior a un piso convencional porque la matriz de refuerzo está en toda la losa. Este es un beneficio ecológico, es un beneficio práctico, pero también es muy relevante cuando estamos midiendo el impacto de huella de carbono de nuestra construcción. Diseño y construcción de pisos jointless, que insisto, vamos a tener una sesión donde hablemos un poco más de refuerzos, un poco más de las consideraciones a tomar en cuenta y, por supuesto, les exhorto a que hagamos una consultoría para sus necesidades y proyectos en específico. Pero, ¿qué tomamos en cuenta para el diseño de un piso jointless? Al igual que el diseño de cualquier otro piso, tenemos que saber cuáles son las cargas a las cuales este va a ser sometido. La mayor parte de las veces, la verdad es que son cargas puntuales.
se utilizan racks. Las cargas uniformemente distribuidas cada vez son menos comunes en el mercado. También otro de los agresores más fuertes de cualquier piso industrial son las cargas dinámicas. Hacemos mucho piso para operaciones muy exigentes de montacargas, porque estas cargas que se mueven de un lado a otro también representan fatiga muy significativa para los pisos, y las juntas que ya definimos son la parte más vulnerable del piso. Y aquí vemos unas llantas de tractocamión, porque este tipo de aplicaciones también las hacemos para patios exteriores, también las hacemos para patios de maniobra, e incluso tenemos un posicionamiento muy bueno en México y en el mundo en infraestructura portuaria, por estas capacidades que tenemos de resistir. Punto número 2, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser la aplicación del piso? ¿Va a ser un almacén? ¿Es un área de producción? ¿Tenemos una cámara de congelación? ¿Es un patio de maniobras? ¿Por qué se vuelve muy relevante? Porque al final acabados, recubrimientos, modulaciones de losa, bases, aislantes, todo tipo de recomendaciones van muy orientadas al tipo del piso. Y esta es una solución versátil que se utiliza para diversos tipos de piso y diversos tipos de aplicaciones. Y por último, pero no menos importante, insisto, estamos haciendo una simplificación del concepto para que les demos un panorama general, pero todo esto lo revisaríamos parte con las personas implicadas en el proceso de toma de decisión. Tan importante o más relevante que lo que pongamos arriba del piso es lo que hay por debajo del mismo. Necesitamos que la base o el terreno en el cual estamos desplantando nuestra losa cuente con ciertas condiciones mínimas para poder saber cómo vamos a modular, cómo vamos a cortar, qué espesor vamos a manejar y cuál va a ser la capacidad de carga del piso. Entonces, esto es muy, muy importante y es parte de la razón por la cual hacemos un acompañamiento y ofrecemos ingenierías de valor, proyecto a proyecto y evento a evento. No promovemos recetas de cocina. La construcción de un piso fibro reforzado, jointless o cortado es muy similar en su ejecución a un piso reforzado de forma convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables son muy similares y las cosas que tenemos que tener en cuenta son prácticamente las mismas. Tenemos que tener un muy buen control del concreto y un muy buen control de las condiciones. ¿A qué me refiero? Condiciones ambientales, que no colemos a la intemperie, que colemos con la frecuencia correcta, que tengamos un correcto acabado, pero todo esto son cosas muy relacionadas con la construcción de cualquier piso industrial de alta calidad, junto con el curado del concreto, claro está. Luego, entonces, estamos muy experimentados en proveer estos pasos o reforzar estos pasos con constructoras, con dueños, con supervisiones y, por supuesto, con acompañamiento en obra para ver que haya una correcta ejecución y que el resultado sea bueno, al igual que con cualquier otro tipo de piso industrial. Ahora, hablemos de valor y rentabilidad. Y estos ejercicios, prácticamente este pequeño ejercicio que les voy a exponer, está muy relacionado con centros de distribución o con naves build to suit. Cuando estamos hablando de aplicaciones en los cuales tenemos racks de más altura, descargas más altas, cámaras de congelación o requerimientos más sofisticados para su construcción, típicamente esto no aplica porque en muchos casos podemos proponer una solución de pisos sin cortes que sea incluso más económica desde su concepción que un piso cortado. Insisto, en casos en los cuales tenemos espesores un poco más altos y que hay oportunidad de optimizar materiales como concreto o acero. Este gráfico más o menos presenta el análisis que tendríamos que hacer
de la inversión inicial, pero también de los costos de mantenimiento con el paso del tiempo. Si bien un piso jointless es un poco más costoso que un piso construido de forma tradicional, bien diseñado, y pongo las comillas aquí en bien diseñado, porque si comparamos la solución versus una losa de 12 centímetros con un F'C de 200 sin ningún refuerzo, bueno, puede que aquí este gap se vuelva un poquito más grande, ¿no? Pero hay que considerar los costos de mantenimiento, los costos de operación, los costos de inversión y muchas otras variables para realmente ver cómo vamos a retornar nuestra inversión. Estimamos que en un proyecto de este tipo, más o menos a los 2 años existe el cruce entre lo que invertimos un poco de más en nuestro piso de alto valor agregado y la rentabilidad de nuestro proyecto. Ahora, no todos los pisos son candidatos a ser un piso jointless. Insisto, no se pierdan nuestra experiencia al cliente, no dejen de contactarnos. Por ahí, por medio del QR que les presenté, van a llegar a nuestra plataforma de atención a clientes, en la cual se les conducirá con algún ejecutivo que pueda acompañarles. Pero si tenemos geometrías que no nos permiten losas, digamos, con una relación largo-ancho de 1.2, 1.4, si tenemos necesidad de colar por pasillos, porque queremos hacer pasillos súper estrechos y queremos que quede la planicidad como mesa de billar, si tenemos de repente capacidades de carga que exceden lo excepcional, porque realmente podemos llegar a capacidades de carga muy altas con este tipo de solución, tenemos otro abanico de soluciones. ¿Qué hay más allá de pisos jointless? ¿Qué hay más allá de lo que les podemos ofrecer en esta tecnología? Pues básicamente toda nuestra tecnología está basada en el uso de fibras. Nosotros comercializamos fibras plásticas y fibras metálicas. Sin embargo, cada fibra tiene su aplicación, su razón de ser y sus limitaciones. Cuando ustedes estén evaluando el uso de una fibra, es muy importante que el diseño de su proyecto contemple la resistencia a la tensión de la misma, el tipo de mecanismo de anclaje, el tipo de dispersión que tiene la fibra y, por supuesto, la relación largo-ancho. ¿A qué me refiero con esta relación de aspecto o el largo-ancho? Entre más esbelta sea la fibra, combinado con una resistencia a la tensión superior, van a tener más filamentos en su losa. Esto se vuelve muy relevante porque si ustedes comparan 20 o 30 kilogramos por metro cúbico adicionados a concreto de una fibra cuya presencia va a ser de 1,200 fibras por kilogramo, no es lo mismo que una que va a tener 4,000 o 3,000 fibras por kilogramo. Entonces, se vuelve muy, muy relevante saber qué tipo de fibra estamos utilizando para qué aplicación. Esto que ven aquí, e insisto, esta es una experiencia muy simplificada y condensada de lo que hacemos, es una prueba de viga que no tiene nada que ver con el módulo de ruptura. Muchos de nuestros clientes nos preguntan, oye, ¿cuánto vas a adicionar de módulo de ruptura con la adición de la fibra? La verdad es que el refuerzo, tanto con varilla como con fibra, provee una resistencia post-fisuración. Esta prueba de ensayo normada que ven aquí es una viga que se apoya en ambos extremos, se le aplica presión en el centro, pero tiene un corte ya generado en medio, de forma que vamos midiendo cómo se va aperturando ese corte para ir midiendo cuál es el comportamiento post-fisuración del concreto. Luego, entonces, esto se toma como base para el diseño de nuestros pisos, con muchas otras implicaciones que, insisto, les podemos compartir de forma directa. 5 ventajas de un piso fibroreforzado, sea con o sin cortes. Tiene mayor capacidad es un refuerzo más capaz para soportar cargas.
Su uso es rápido y fácil. En lugar de tener a toda la gente colocando la fibra, este refuerzo se dosifica en el concreto y, insisto, se vuelve parte de toda la matriz del mismo. Tiene mayor rentabilidad tanto en inversión inicial como en costos de mantenimiento. Es un refuerzo homogéneo y provee más durabilidad. Una duda que nos hacen muy a menudo es, oye, ¿qué pasa con la corrosión? ¿Qué pasa con la fibra si es objeto de corrosión, si tiene contacto con oxidación? La verdad es que nada, ¿no? Van a tener algunas fibritas oxidadas, pero insisto, tenemos un posicionamiento muy relevante en infraestructura portuaria justo por esta durabilidad que está relacionada con el uso de fibras. Y no voy más allá en ese tema porque es también parte de otra plática. Y hablemos de la sostenibilidad. Como compañía, estamos comprometidos con la sostenibilidad. Tenemos certificación EPD para todas nuestras plantas y todos nuestros productos. Tenemos un compromiso de Carbon Net Zero para el 2050. Para el 2030 ambicionamos reducir las emisiones de CO2 equivalente en un 45% y el 65% de nuestras ventas serán soluciones sostenibles. Actualmente les puedo decir que con las condiciones del mercado mexicano, la gran mayoría de los proyectos en los cuales participamos tienen una muy importante reducción en huella de carbono. Y muy importante para todos ustedes, inversionistas y tomadores de decisiones, esto generalmente no está ligado a un incremento en la inversión inicial por la capacidad que tenemos de optimizar el elemento. Entonces, se vuelve una tecnología muy relevante para esto. Podemos reducir el espesor de una losa, cuando es un espesor superior a 15 o 16 centímetros, de un 10 a un 25%. El uso de nuestra tecnología, que ya les platicaba, está pensada desde su concepción para reforzar losas sobre terreno, permite que utilicemos entre un 30 y un 50% menos de acero. Por ende, reducimos significativamente la huella de carbono y les puedo decir que tenemos experiencia en cómo aportar puntos para su búsqueda de certificaciones LEED, que les van a exigir cierto número de proveedores con certificación EPD, les van a pedir una comprobación de reducción de impacto a huella de carbono y tenemos experiencia para asistirles en este sentido. Y por supuesto, comentábamos aquí, vemos unas llantas que parece que las mordieron. Estas son llantas consumidas por impacto en juntas. Tenemos menores costos de mantenimiento, menor desgaste en los componentes, mayor eficiencia de energía, porque piensan en un montacargas que no esté acelerando y desacelerando, acelerando y desacelerando. Es una producción muchísimo más ágil, menos mermas, mejores condiciones para la salud de los operadores y reducción en la producción de CO2 durante el ciclo de vida del elemento. Aquí nada más haciendo un doble clic en ese punto, cuando hacemos un análisis 360 enfocado a reducción de CO2, se tiene que hacer desde la construcción hasta la operación, no únicamente la construcción. Entonces, cualquier cosa que expanda la vida útil del inmueble y que dé mejores condiciones para operar, es por definición sostenible. En conclusión y cerrando, los pisos jointless nos ayudan porque las juntas representan la mayor fuente de gasto por mantenimiento y reparación en un piso. Un piso sin juntas elimina al 100% las juntas de contracción y complementamos con un sistema de transferencia de cargas que nos ayude a eliminar costos de mantenimiento en las juntas de construcción. Podemos hacer losas hasta de 50 metros por 50 metros.
es una solución más sostenible y cuando analizamos el costo total de propiedad, desde el valor inicial del inmueble hasta su operación y el fin del ciclo de vida del mismo, nos da mejor valor por nuestra inversión. Con esto paso a terminar nuestra presentación introductoria sobre pisos sin juntas y pasamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante la presentación. De hecho, ya por aquí hay varias preguntas que tenemos en el chat. Y vamos a dar respuesta. Tenemos por aquí ya al ingeniero Luis Miguel Laredo para apoyarnos. Y la primera pregunta que tenemos es, en cuanto al piso con la fibra metálica, ¿cómo impacta con la conductividad eléctrica que puede afectar a los nuevos equipos robóticos? No hay una modificación en cuanto a la conductividad, sería similar a incluso un concreto simple. Tenemos algunos estudios al respecto, si quisieran que se los compartiéramos, digo, ya de algunos años, y varias cartas o documentos, incluso firmados por empresas de montacargas que tienen productos como montacargas guiados, que mencionan que no hay ninguna afectación de la fibra metálica en cuanto a la conductividad o digamos que afecte el comportamiento, el funcionamiento de este tipo de equipos, ¿no? Creo que eso es un tema en cuanto a la conductividad del concreto que está más relacionado con la humedad y qué tanto, y el contenido de agua que puede tener la losa en ese momento. Pero sí, tenemos varias documentación, varios estudios, si quisieran en específico que les compartiéramos algo, no hay tema. Excelente, muchas gracias, Luis. Por aquí nos preguntan si podemos enseñar los correos, nuestros correos o algo de contacto. De todas maneras, ahorita lo ponemos aquí en el chat. Por supuesto, miren, aquí en esta presentación lo dejamos y continuamos con las preguntas y respuestas para que lo tengan. Insisto, el QR del website que viene ahí les va a conducir al correo donde el mismo David Miranda les va a dirigir con el asesor en cuestión o él atendería sus necesidades. Pero lo dejamos aquí para atenderlo. Excelente, perfecto. Pues bueno, continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿no se le notan con el tiempo al piso manchas de oxidación por el refuerzo? Mira, pues si estamos hablando de un piso industrial, es raro, porque pues generalmente se limpian constantemente, no hay mucha... O sea, el agua que se podía presentar pues, es la misma agua que se usa para limpiarlo. El paso de los vehículos también suele limpiar, digamos, las fibras que pudieran quedar en la superficie. Entonces no hay... si estamos hablando de un piso interior, un piso industrial, casi no hay ningún problema con esto. Si estamos hablando de un piso que va a estar en el exterior, sí se podría llegar a presentar una que otra mancha, digamos, a lo mejor en un patio de maniobras o en el caso de puertos que mencionábamos, sí puede haber un poquito más de presencia de fibras oxidadas, pero al fin y al cabo es un tema estético. Muchos de nuestros clientes no, o sea, hablando de patios de maniobras o pavimentos viales o incluso pavimentos portuarios, pues no suele ser como un tema tan delicado. Entonces, pues sí, digo, esa sería un poco la respuesta dependiendo el caso. Es correcto, profundizando un poquitito más en ese tema, porque realmente por lo que nos dedicamos nos la pasamos viendo hacia abajo y analizando pisos. Sí llega a haber esta presencia de manchitas en un piso industrial y en una vialidad, porque hacemos vialidades, el mismo paso de los neumáticos o de las botas continúa puliendo y puliendo y puliendo la fibra y no llega a volverse un problema, pero les puedo decir, por ejemplo, que en Manzanillo
o en Ensenada, bueno, en Ensenada no, en Guaymas, en Altamira, en Veracruz. Cuando ustedes visitan los patios de maniobra que están directamente en contacto con el ambiente salino, llegamos a percibir ciertas pequitas. Sí hay algunas pequitas, pero no se hacen manchas, porque creo que la pregunta era si se hacía alguna mancha. No se hace como tal una mancha, y al ser la fibra un filamento tan delgadito, cuando se oxida e hincha no llega a afectar el elemento, cosa que no pasa con la varilla, que a lo mejor no la ves en la superficie, pero cuando ésta se hinche, sí va a terminar por desconchar el elemento y por dejar de trabajar de forma efectiva. Excelente. Bueno, creo que con eso respondimos la pregunta por completo. Vamos a la siguiente que tenemos por acá. ¿Qué características mínimas del concreto se necesitaría para este refuerzo de fibras? No hay, digo, estamos hablando de concretos arriba de un F'C200, un F'C200 mínimo, que pues es básicamente lo que encontramos en la mayoría de los de este tipo de proyectos. Lo estándar sería un 250 para un piso industrial, igual un poco más alto para losas, para pavimentos o digo, y para puertos obviamente suele ser un poco de resistencias más altas, pero sí, por ahí digamos más o menos concretos estándar, incluso ahora con los concretos MR que se pusieron muy de moda en esa parte, pero sí estamos hablando por ahí de mínimo un F'C200, lo que nosotros vemos más estándar en la mayoría de los proyectos, un 250. Súper bien, perfecto. Nada más, hay un temita, perdón por chismoso, pero la recomendación del tipo de concreto más que la resistencia está relacionada a la contracción del mismo. Particularmente en este tipo de aplicaciones sin cortes, solemos especificar concretos de baja contracción. No es una tecnología necesariamente relacionada con una contracción compensada o con un concreto muy sofisticado, pero para distanciar los cortes y eliminar o suprimir un poquito los alabeos, está más relacionado con el control de contracción que con la resistencia propia, ¿no? Pero sí, justo es un concreto que al menos en México, en la mayoría de las regiones, logramos conseguir sin mayor complicación. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta por acá de Ricardo. Nos comenta, en paneles de 50 por 50, ¿qué pasa con el alabeo en las esquinas de los paneles? Bueno, primero, como se comentó, buscamos especificar concretos baja contracción, o digo, en estos casos de losas de ese tamaño son necesarios, pues tendría que ser mínimo 450 millonésimas, perdón, y eso pues ayuda bastante el tema de los alabeos en esa parte, y se usan unos sistemas de transferencia de carga que no son los tradicionales pasajuntas, que son juntas armadas, digo que ya se mencionó aquí, juntas metálicas para permitir la apertura de la junta, y este tipo de productos también funcionan como mecanismo de transferencia de carga, que nos ayuda bastante también a evitar un poco, o sea, a anclar bien la losa, ¿no? Y las revisiones se hacen también en nuestros documentos de diseño, se hace la revisión para que la losa no se fisure si se presentan alabeos, ¿no? Se pueden tomar otro tipo de consideraciones en el curado, por ejemplo, en el método constructivo para evitar un poco más este tema, pero sí es algo que nuestro documento técnico considera, y los elementos que se usan en este tipo de construcciones ayudan a limitar un poco el tema de los alabeos. Muchas gracias, Luis. No sé si quieres complementar esta, Enrique, o nos pasamos a la siguiente. Dale. Bueno, ahí va una buena.
¿Qué porcentaje de la fibra queda expuesta en un acabado pulido? ¿Y cómo lo puedo solucionar o minimizar? Cualquiera de los Hablar de dos. un porcentaje, o sea, si estamos hablando de un porcentaje es mínimo, o sea, en un metro cuadrado de una losa sin juntas puede haber, no sé, 700, 800 fibras, ¿no? Por metro cuadrado, no expuestas, ¿no? Entonces, hay algunas normas, sobre todo una norma belga que habla sobre ese tema, que habla más o menos de 1 o 2 fibras por metro cuadrado, creo que ese es más o menos el estándar, y es algo que es bastante alcanzable. Hay algunos como pasos extra en el método constructivo, en las mejores prácticas que nosotros recomendamos, usar bajagravas para que tengamos la suficiente pasta para poder cubrir completamente el tema de las fibras expuestas. Si llega a haber alguna, cuando se esté haciendo el acabado, pues procurar retirarla cuando se pueda, con una pinza o algo, no jalarla, por ejemplo. Pero pues incluso si llega a haber una que otra por ahí, no afecta la mayoría de las veces casi nada el funcionamiento de la losa. No sé, Enrique, si quieres añadir algo. No, justo así, estimados. Y si queremos disminuirlo, también hay algunas técnicas que hemos visto relacionadas con el proceso de floteado, con el proceso de acabado, que nos ayuda a tener menos presencia de fibras en la superficie. Pero también cuando hemos tenido clientes que por alguna razón de operación no quieren tener estas fibras, que podrían ser muy pocas, pero podrían representar alguna incomodidad por alguna razón, recomendamos el uso de un endurecedor mineral en la superficie. La verdad es que esto reduce muchísimo la vista de fibras, pero cuando hay algunas fibras en la superficie, la verdad es que no suelen ser un inconveniente en lo más mínimo para ningún tipo de operación. No llega a afectar ningún tipo de neumático, ningún tipo de calzado, y estamos hablando de vialidades y de aplicaciones industriales. Y yo a muchos clientes les digo en ocasiones en broma que si vemos alguna fibra en la superficie, pues no es una mala noticia, porque sabemos que hay una matriz que está reforzando toda la losa. La varilla sí que no la vemos, pero me ha tocado estar al menos en 2 sitios en los cuales están demoliendo la losa y todo el armado está en el piso, de forma que fue un donativo maravilloso para el acerero que vendió eso, pero nunca funcionó apropiadamente como un refuerzo. Okay, gracias. Tenemos por aquí también otra preguntita. Nos dicen, ¿las fibras son útiles para entrepisos y losas compuestas? Sí, bueno, depende un poco el sistema. O sea, si estamos hablando de una losa compuesta, sí se puede usar en sistemas de losas de entrepisos, como un losacero, o algún otro sistema que tenga una capa de compresión. Lo que podemos hacer específicamente con la fibra, o exclusivamente en estos casos, es quitar el refuerzo por contracción y temperatura que está en la capa de compresión, ya sea para una losa vigueta de bovedilla, losacero, o hay otros sistemas por ahí, varios que usan capas de compresión. En estos casos sí podemos retirar la malla o la varilla que se use para el tema de contracción y temperatura. Es una de las aplicaciones que maneja la fibra. Si es una losa, otro tipo de sistema, una losa llena, pues ahí no podemos sustituir el armado estructural, digamos, en este tipo de casos. Excelente. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta, no recuerdo si ya la respondimos en otra pregunta, pero va así. En relación al concreto, ¿cuánto es la contracción máxima recomendada en grandes paneles? Sí, veo que hay otra pregunta también que hablan de la contracción permisible en estos paneles de 50 por 50. Idealmente, lo que buscamos cuando tenemos ya paneles de 50 metros es
máximo 450, 500 millones, ¿no? O sea, si estamos hablando de este tipo de paneles tan grandes, pues hay otros detallitos que tenemos que cuidar. Luego estas losas, las juntas metálicas que hablamos para el tema de la contracción y la transferencia de carga, pues sí se estarían abriendo 2 centímetros y medio. Entonces, no todos los productos de este tipo logran ese tipo de aperturas. Sabemos que también hay lugares donde no llegamos a estas contracciones. Creo que Guadalajara es uno de los casos donde estamos hablando de 600 millonésimas más o menos. Entonces ahí a lo mejor podríamos proponer, a lo mejor no 50, que ya es como el límite, pero tenemos muchos proyectos desde 30, 35, 40 metros que hemos hecho en zonas, por ejemplo, en Guadalajara, que no tienen, que por el agregado no pueden llegar a este tipo de contracciones tan bajas, pero pues sí, hay que... O sea, esto ya es un poco más dependiente del tipo del tema del concreto, ¿no? Entonces, pero lo que hacemos nosotros es evaluar cada caso en específico para ver qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Con eso damos respuesta a las 2 preguntas. Y nos vamos con una tercera que está por acá. Dice, en el caso de pequeños patios de carga con concreto F'C 150 o 100 kilos por centímetro cúbico. No sé si Mira, está... Sí, han sido pocos los casos que a mí me ha tocado, al menos a lo mejor por una banqueta, o un estacionamiento pequeño, a lo mejor. Podríamos a lo mejor usar, o lo que hemos hecho es a lo mejor usar un factor de seguridad un poco más amplio para tomar el tema de la sobreconsideración que estamos teniendo en la resistencia del concreto al usar mínimo un 200. Pero si estamos hablando de un patio de carga pequeño, una banqueta donde se usan a lo mejor este tipo de concretos con tan baja resistencia, a lo mejor es más un tema igual por contracción y temperatura, ¿no? No es algo tan relacionado con las cargas, pero si tienen algún caso en específico, esta pregunta la hizo Marco, si tienes algún caso en específico que quieras que revisemos, pues lo podemos checar sin ningún tema. Claro. Excelente, gracias Luis. Por lo pronto no veo más preguntas. Les invito a los que todavía quedaron con dudas, nos pueden mandar un correo, una llamadita, un WhatsApp, para que podamos dar atención personalizada. Aprovecho también para invitarlos a nuestro próximo webinar, que va a ser en un mes aproximadamente, el 22 de mayo, misma hora, 4 de la tarde. En esta ocasión, ese webinar va a tratar sobre fibras en elementos prefabricados. Un tema muy interesante también. Estaremos haciendo llegar por redes sociales y correo la invitación a este próximo webinar. Y bueno, revisando, no veo preguntas nuevas. Pues algún comentario adicional para dar cierre que quieran dar. Por ahí vi algo de neumáticos, estimados, nada más digo para también darle atención por aquí creo que se filtró esa pregunta que habla sobre pinchaduras en neumáticos. Lo único que hacemos más que pisos nosotros es neumáticos, ¿no? La verdad es que la compañía es muy especializada en refuerzos para neumáticos y no hay una relación o no hemos tenido experiencia de pinchaduras de llanta de ningún tipo por el uso de este tipo de fibras. Típicamente quedan acostadas en la losa y también cuando las aplastas tienden a flexionarse, o sea, no llegaría a pinchar un neumático. Ahora, por ejemplo, nada más haciendo un doble clic en eso, si me preguntaran el fondo de una piscina o una pista donde vaya a correr una persona, pues ahí sí, tal vez recomendaríamos algún acabado que pudiera limitar la presencia de fibras porque alguien se podría llegar a raspar o picar, pero hablando de la piel, ¿no? De la piel humana, la verdad es que ningún neumático podría ser afectado por una fibra metálica. No, insisto, hacemos vialidades, estamos en carreteras europeas, hemos hecho hangares de aviones en México y
y en el mundo estamos en vialidades que les podemos referenciar sin ningún problema y no es un tema por aquí, ¿no? Pero si habláramos, vamos a decir, de un estacionamiento, de una plaza de pocas cargas, insisto, también podemos recomendar algunas cosas con fibra plástica si hubiese este tema, ¿no? O si estamos hablando de justo una pista de correr o alguna vialidad, algún andén, otro tipo de aplicaciones. Por eso, desde el principio les decíamos, cuente con nosotros para cualquier tipo de solución. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, con eso ya complementamos la pregunta que estaba por ahí suelta. Y bueno, no veo más preguntas nuevas. Yo les agradezco a todos el tiempo que nos acompañaron en esta sesión. Les va a llegar también por correo esta sesión grabada por si quieren revisarla. Les va a llegar también la presentación por si hubo algún tema que quieren repasar. De todas maneras, no dejen de buscarnos y contactarnos. Estamos ávidos de poder ayudarles con sus proyectos. Y bueno, les agradezco una vez más la presencia en este cuarto webinar. Gracias a todos. Excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego. Excelente tarde a todos.